Bueno, buenos días a todas y a todos, ¿sí? Bien, como en el encuentro anterior, lo que vamos a ver un poco es el aspecto más operativo de la realización de este trabajo, ¿sí? Ya habíamos desarrollado la parte uno, ¿sí? Bien. Bueno, sí, encima estamos con equipamiento nuevo, entonces también estamos aprendiendo la utilización de este equipo, ¿no? Que es totalmente distinto, está muy bueno, ya lo van a conocer cuando vengan a la instancia presencial, pero tiene sus bemoles, ¿no? Para la utilización. Bien. Bueno, continuando un poquito con lo que es el diagnóstico de situación de salud. Bien. Charlando con las tutoras y los tutores de ustedes, ¿sí? A grandes rasgos hemos notado que no han tenido mayor inconveniente con respecto a la primera etapa, ¿sí? La primera etapa, que era la selección del área, ¿sí? La realización de los objetivos generales y específicos y la caracterización de la población, en líneas generales no han tenido mayor inconveniente en identificar básicamente de qué se trataba el trabajo. El trabajo era justamente realizar el diagnóstico de situación de salud, seleccionando un área, una población al respecto, ¿sí? En, en algún caso en particular, por ahí no se comprendió bien la consigna, entonces en vez de tomar población general, se tomó a un subgrupo poblacional de determinadas características, ¿no es cierto? Y apuntando puntualmente a algún evento en particular en salud, pero fueron eh, muy, muy esporádicos esas situaciones, ¿sí? En líneas generales, reitero, para todos las y los participantes de esta capacitación han identificado bien, ¿sí? Hacia qué apuntaba el trabajo. O sea, a identificar un área, identificar una población y trabajar sobre la misma, con las características que se le solicitaban. O sea, la descripción de esa población, la descripción en función de características estructurales, geográficas, demográficas, etcétera. Bien, eso es con respecto a la devolución de la primera etapa. En esa primera etapa, que ya fue revisada por las tutoras y los tutores, ¿sí? Y se les hizo una devolución al respecto. Ahora estamos transitando ya esta segunda etapa, ¿sí? Donde ustedes tenían que incorporar el componente epidemiológico al trabajo que ustedes venían realizando, ¿sí? A su vez, en forma simultánea, hacer las correcciones, modificaciones en función de las sugerencias que les hicieron las tutoras y los tutores, ¿sí? Para posteriormente, una vez incorporado el componente epidemiológico con los datos epidemiológicos referidos a esa población en estudio, ustedes tenían que hacer, o tienen que hacer, la- a partir de esa identificación de problemas, ¿no es cierto?, una priorización de esos problemas. Ahora vamos a contemplar puntualmente la metodología que viene a utilizar al respecto, ¿sí? Pero los lineamientos son la identificación de esos problemas, la priorización de esos problemas, para arribar a sus respectivas conclusiones, ¿sí? Bien, entonces, antes que nada, ¿sí? Una vez que ustedes hayan hecho las correcciones, como decíamos, las correcciones que se establecieron en la devolución anterior que le hicieron las tutoras y los tutores, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un aporte, que esto se los va a comentar Fer, Fer por acá. Comentarle lo del aporte al sitio de consulta, por favor. Venite por acá, que así te escuchan mejor por el micrófono.
Bien, con respecto a lo que Marcelo comentaba de los aportes en ese espacio que está destinado para tal fin, que es así que hay, como dice ahí, sitios de consulta, fuentes de datos, la idea es que ustedes puedan compartir con todos los participantes del curso aquellos sitios por donde ustedes fueron eh, indagando y buscando la información para desarrollar el diagnóstico de situación de salud. Obviamente que va a haber muchos sitios, como podría ser, por ejemplo, el más clásico del INDEC, donde casi probablemente muchos han recurrido para obtener datos de población, de tamaño de población, distribución, etcétera, ya están incorporados en ese espacio de sitios de consulta. Entonces, quien solo usó, por ejemplo, si alguien solo hubiera usado ese sitio, bueno, nada, ya está subido, no lo volvemos a subir, ¿sí? Ustedes pueden revisar qué es todo lo que hay incluido en ese espacio y además no estaría nada mal que revisaran ese espacio, porque por ahí encuentran algo que ya subió algún otro participante del curso, inclusive en años anteriores, que les pueda ser útil a los efectos de la información que ustedes necesitan. Por supuesto, no de muchos años atrás, porque sería información desactualizada, pero por ahí algo que se subió el año pasado, a lo mejor les podría dar cierta utilidad, depende de qué tipo de información sea. Pero la idea entonces es esa, que ustedes puedan cargar uno o dos de los sitios de consulta que utilizaron, con los datos que le pide. Ustedes tienen que ingresar al aula a ese espacio que se llama sitios de consulta, fuentes de datos, y tienen que seleccionar, como dice ahí, agregar entrada, y ahí les pide la URL, el nombre, la fecha, la provincia, si es provincial de qué provincia es y a qué jurisdicción pertenece, si es una jurisdicción nacional, provincial, municipal, el sitio que ustedes están cargando. Y como ya les decía, revisar ya no esté cargado. Fundamentalmente los que seguro van a estar cargados son aquellos que son del nivel nacional, como la Dirección de Estadística e Información de Salud del Ministerio de Salud de la Nación. Son espacios donde ya están, ya alguien los subió previamente. Pero bueno, también puede pasar que se haya subido en un determinado momento donde la información que está en ese link no esté actualizada. Entonces sí vale volverlo a subir con la última actualización, ¿sí? Digamos, a eso se refiere esa consigna. Por lo menos como mínimo tienen que subir uno, cada uno de ustedes o cada grupo, vamos a hacerlo más, Sí. más accesible, uno o dos por grupo de trabajo, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, traten de utilizarlo como fuente de datos para ustedes también. Esa es un poquito la idea de esa parte de la consigna. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que concretan esta actividad, continúan, ¿no es cierto?, en el desarrollo de su trabajo. ¿Sí? Como decíamos, ¿sí? Ahora lo que tienen que empezar a contemplar, ¿sí?, en la descripción es el componente epidemiológico, ¿sí? Fundamentalmente referido a datos de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Datos de prevalencia, datos de incidencia con respecto a determinados eventos de salud, ¿sí? Bien. En el trabajo tienen que consignar cuáles fueron las fuentes de datos, si utilizaron fuentes de datos secundarias, en su mayoría, ¿sí? O si utilizaron fuentes de datos primarias, ¿sí? Las fuentes de datos primarias, fundamentalmente la utilización de encuestas, si han realizado encuestas en aquellos áreas seleccionadas donde, digamos, por la extensión o la magnitud, ¿sí?, del área y la cantidad de habitantes o pobladores de esa localidad o de ese barrio, en algunos casos, lo permita y ustedes han podido realizar algún tipo de encuesta, algún tipo de censo o han entrevistado a referentes sanitarios, etcétera, ¿sí? Ustedes están obteniendo información de primera mano, por eso estamos hablando de fuentes primarias. También es muy, muy aceptable su utilización con determinados recaudos, ¿sí? En todo trabajo de investigación, ¿sí? Fundamentalmente, ya lo han visto contenido de los módulos, pero siempre se habla de las consideraciones éticas al respecto. Y dentro de las consideraciones éticas, cuando se están utilizando datos primarios, ¿sí?, hay que solicitar el consentimiento, ¿sí?
Así como nosotros le pedimos a ustedes, ¿sí?, para iniciar esta grabación de este encuentro, su consentimiento a participar del mismo, ¿sí? En estos casos, cuando se utilizan datos de fuentes primarias, también hay que solicitar el respectivo consentimiento del participante o la participante que va a meter esos datos. Bien, de cualquier manera, a aquellas o aquellos que vayan a utilizar fuentes primarias, ¿sí?, nosotros le hemos brindado en la plataforma, ¿sí?, los respectivos consentimientos informados o modelos de consentimientos informados que pueden utilizar para la recolección de esa información. Bien, continuando. En realidad, ¿sí?, ustedes, a través de la identificación de esos problemas de salud, fundamentalmente, insisto, que hayan sido obtenidos por fuentes fundamentalmente secundarias, o en aquellos casos que hayan sido a través de fuentes primarias, ¿sí?, como en el caso de encuestas, ¿sí? Ahí establecemos como metodología, ¿sí?, semi-cualitativa, porque en realidad un estudio cualitativo, si bien utiliza encuestas, ¿sí?, pero el enfoque es otro. Acá la entrevista que nosotros vamos a hacer está dentro del ámbito cuantitativo, porque las preguntas que ustedes van a realizar es fundamentalmente a cantidades, ¿sí?, o a situaciones, no puntualmente a sensaciones o sentimientos de la población. Por eso estamos hablando de otro enfoque, ¿no? Pero siempre desde la faz cuantitativa, que es lo que es el abordaje principal de este tipo de trabajo, ¿no? Pero con la información que ustedes van a ir obteniendo, ¿sí?, primero y principal, si bien ya lo han venido realizando y quizás en forma solapada, porque bueno, el nombre de los componentes era otro, ustedes ya sobre determinados determinantes de la salud, ¿sí?, que ustedes han ido recolectando como información. Quizás no los han categorizado como determinantes de salud, sino que estaban categorizados dentro de un marco más amplio, que era la descripción de los componentes, ¿sí? Pero justamente en esa descripción de los componentes, componente socioeconómico, componente estructural, ¿sí?, componente demográfico, están incluidos aquellos determinantes de salud, como ustedes saben, como establece el material dentro de los módulos en la plataforma, ¿sí?, son situaciones, circunstancias, ¿sí?, que modifican, condicionan la salud, ¿sí?, de un individuo y de una comunidad. Ahora bien, como los datos que ustedes van a obtener ahora dentro del componente epidemiológico son, ¿sí?, ya concretamente problemas de salud, porque realmente lo que se notifica a través de las estadísticas, ¿sí?, de enfermedades de notificación obligatoria, ¿no es cierto?, fundamentalmente en partes de egresos hospitalarios, salvo, ¿sí?, salvo partos, embarazos, que no estamos hablando de problemas de salud, ¿sí?, la gran mayoría de los datos que ustedes van a obtener están referidos a eventos de salud como problemas de salud, ¿sí? Entonces, lo que ustedes tienen que tener bien claro a esta altura del trabajo es la diferenciación entre cuáles son los determinantes de la salud y cuáles son los problemas de salud, ¿sí? Que esa es una situación que muchas veces se presta a confusión. Si bien ya se ha establecido, hemos brindado material en formato de videoclase dentro de plataformas, ¿sí? Es fundamental que ustedes establezcan la diferencia entre un problema de salud y un determinante de salud, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la plataforma, en la clase, habíamos hablado sobre, por ejemplo, como determinantes de salud, la falta de agua potable o la presencia de terrenos baldíos, ¿sí?, terrenos con roedores, insectos, etcétera, ¿sí? En realidad no son problemas de salud propiamente dicho. ¿Por qué? Primero y principal, porque no se puede establecer cuál es la magnitud de afectados al respecto, ¿sí? Son las situaciones, las circunstancias que condicionan la presentación de un evento. O sea, un evento de salud, o sea, un daño, ¿sí?, o una afección a la salud de la población.
que se traduce concretamente como problema de salud, en el caso de falta de agua potable, ¿sí? En quizás, por ejemplo, diarreas, afecciones dérmicas, etcétera. En el caso de la presencia de basurales con roedores e insectos a determinadas patologías, por ejemplo, también gastroentéricas, por ejemplo, patologías respiratorias, por ejemplo, patologías dérmicas, etcétera, ¿sí? O sea, tiene que quedar muy bien en claro cuál es la diferencia entre un problema de salud y un determinante de salud. ¿Por qué? Porque ustedes la priorización, ¿sí? Problemas de salud justamente lo van a hacer sobre aquellos que ustedes consideren cuáles son los problemas de salud, ¿sí? Y ahora caemos en este punto que es la priorización. La priorización, justamente ustedes van a tener que usar alguna base, ¿sí? Alguna metodología objetiva, ¿sí? Para eso, para ello, nosotros, tanto en el módulo, ¿sí? Como lo reiteramos en esta presentación y está consignado en la guía, ustedes tienen distintos métodos para utilizar. Método Stewart, Handlon, enfoque de riesgo. El más usado es matriz de priorización en salud pública. Que si bien puede llegar a tener algún componente o alguna característica subjetiva, porque es la apreciación que puede llegar a realizar una persona sobre determinada información, ¿sí? En realidad constituye una herramienta objetiva, ¿sí? Se está eh, clasificando, calificando, evaluando de alguna manera, ¿sí? Con no diría componente, sino con una característica por ahí un poco subjetiva, porque es la apreciación, la valoración que puede realizar cada persona sobre determinado evento, en función de aquellos criterios, ¿sí? En realidad la subjetividad, ¿sí? La subjetivización que se pueda llegar a realizar está dada en la interpretación, ¿sí? De los criterios que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de realizar la priorización. O sea, ¿qué es lo que considera? Si bien no está establecido puntualmente magnitud, supónganse, es el impacto o la cantidad o la frecuencia con que se presenta un evento, ¿sí? No está establecido que magnitud alta es cuando pasa de 100 y magnitud baja es cuando no alcanza los 10 y magnitud media, etcétera. No hay una escala establecida, ¿sí? Se refiere más al sentido común, obviamente que el sentido común dado por la práctica, dado por la expertise, dado por el trabajo habitual que ustedes realizan dentro del campo de la salud pública, ¿sí? Entonces, esa pequeña subjetividad que pueda llegar a haber, ¿sí? Se compensa en la objetividad concreta al utilizar, ¿sí? La matriz o cualquiera de estos métodos que ustedes utilicen para priorizar, ¿sí? Podrá llegar a haber alguna pequeña diferencia de apreciación en cuanto a un criterio de una persona y otra, pero para un criterio en particular, en líneas generales, la utilización de varios criterios, fíjense que la mayoría de todos estos métodos involucran, ¿sí? La utilización de distintos criterios, magnitud, gravedad, vulnerabilidad, etcétera, ¿sí? En otros, hasta costo, ¿sí? Se incorporan, ¿cierto? Como en el caso de Stewart. Entonces, en este caso, esa pequeña subjetividad que pueda llegar a haber en la apreciación para determinado criterio se ve compensada, ¿cierto? Al incluir todos esos criterios, ¿sí? En un determinado método. Insisto, nosotros por ahí recomendamos matriz de priorización porque es el más utilizado y por ahí es el más sencillo a la hora de un primer abordaje en esto de la priorización. ¿Sí? Se ve compensado, entonces esa pequeña subjetividad puede ser subsanada. Digo esto porque muchas veces se plantea, bueno, pero a ver, los criterios, ¿sí? Entonces es algo subjetivo. En realidad interviene la subjetividad en la apreciación que cada persona puede realizar, ¿sí? Pero se compensa, ¿no es cierto? O sea, se compensa y hay una especie de sinergismo al combinar todos esos criterios en la utilización de una metodología al respecto. Buenísimo, Sí, Marcelo. Acá, para, digamos, evitar todo tipo de confusiones, ustedes lo que deberían hacer es primero elegir alguno de los métodos
Y después, ustedes si van a la guía, van a ver que cada uno de esos criterios a considerar, que están debajo, la magnitud, la gravedad, la vulnerabilidad y la viabilidad, no todos los criterios se utilizan en todas las en todos los métodos. Y además, en la guía está definido de alguna manera qué se entiende por magnitud, qué se entiende por gravedad, qué se entiende por vulnerabilidad, como para que puedan hacer la evaluación. ¿Sí? Pero les vuelvo a repetir, no todos esos criterios a considerar que están allí abajo, en este caso en la parte inferior de la pantalla, los van a aplicar en el método que ustedes eligen. ¿Sí? Porque los métodos, por ejemplo, en el caso del criterio de costo-efectividad, no lo abordan todos los métodos de priorización. Básicamente, el de la matriz de priorización en salud pública, por ejemplo, no lo utiliza. Pero lo que ahí están mencionados porque están descritos de alguna manera, hay una mínima descripción para que ustedes puedan interpretar y decir, bueno, cuando hablo de magnitud, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es lo que tengo que evaluar cuando hablo de magnitud? ¿Qué es lo que tengo que evaluar cuando hablo de viabilidad? ¿Sí? Así que eso está tanto en el módulo como en la consigna de esta segunda parte, para que lo tengan en cuenta. Porque a veces se confunde, ¿no? Como el método por un lado y el método por un lado y los criterios también, y como que son dos cosas distintas. No. Por ahí alguien preguntaba dónde se encuentran descritos los métodos en el módulo. En el material de lectura está en la plataforma, allí van a encontrar la descripción de cada uno de los métodos, son subtítulos, y cuáles son los diferentes criterios que utiliza cada uno de los métodos de priorización. Continuamos, después seguimos, dejamos un espacio destinado a preguntas concretas, ¿sí? O dudas que ustedes tengan, o inquietudes, o lo que quieran compartir, ¿sí? Sobre la realización, por lo menos, de la primera parte y qué expectativas tienen con respecto a esta segunda parte. Bien, una vez que ustedes ya tienen, ¿no es cierto?, sus datos priorizados, es la hora de hacer las conclusiones. Las conclusiones fundamentales se refieren a cuál es la problemática encontrada, cuál fue la problemática priorizada. ¿Sí? Recuerden que, o sea, un concepto importante, recuerden que cuando ustedes hacen la priorización, ¿sí? No es que están haciendo una escala de importancia. Todos los problemas de salud son importantes, todos. ¿Sí? No es que es más importante, no sé, las diarreas o, no sé, los siniestros viales que una enfermedad respiratoria. Todos son importantes. La priorización, en realidad, está dada, ¿sí? Para ver cómo va a ser el abordaje inicial. O sea, si yo, como autoridad sanitaria, tengo que abordar los problemas de salud, ¿sí? No puedo abordar todos al mismo tiempo, porque es imposible. Tengo que hacer un abordaje en función de una priorización. Pero esa priorización no está dada porque sea más o menos importante. Son todos problemas de salud, son todos problemas que afectan justamente a la condición sanitaria de una persona, entonces es importante. El tema es que esa priorización está dada por cómo se va a abordar, o sea, cuáles voy a abordar primero, ¿sí? Pero no por un orden de importancia, sino por un orden de necesidad. Yo tengo que controlar determinadas situaciones sanitarias y esas situaciones, ¿sí? En su abordaje van a estar dadas según la priorización que yo realice. Bien. En función de esas conclusiones también es importante que ustedes traten de establecer algunas recomendaciones al respecto. Si ustedes encontraron cuál es la problemática priorizada para su área, ¿sí? Como epidemiólogos es una responsabilidad, una obligación del epidemiólogo, epidemióloga, ¿sí? Establecer cuáles serían las recomendaciones y medidas de prevención y control al respecto. Mínimamente, no le pedimos que desarrollen un plan, o no se está solicitando la planificación de un programa de prevención y control de tal patología o de tal evento en salud, sino que ustedes han observado y han priorizado determinada problemática y qué les parece o qué hipótesis podrían plantear respecto a la posibilidad de subsanar esa situación. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando siempre sobre una población, o sea, sobre seres humanos. Entonces,
lo prioritario acá es justamente modificar esa realidad. Nosotros no la vamos a hacer, pero sí tenemos la obligación de, si encontramos los medios y las herramientas, ¿sí? Como para poder establecer las recomendaciones para que las autoridades sanitarias, bueno, actúen al respecto. Bien, Permíteme. sí. En las conclusiones, está muy bien todo lo que le planteó Marcelo, por dónde tiene que ir, digamos, esas conclusiones, si la leyera una autoridad de salud pública, tendría que ser una orientación, una guía, como para decir, bueno, a ver, con todos estos problemas que tiene mi área, eh, bueno, me conviene o lo más recomendable es que aborde primero este por lo que sea, porque a lo mejor parece que es el menos grave, pero a lo mejor es el que requiere menos costo o es más viable un plan de protección y de control sobre ese tema, sobre ese evento, entonces por ahí se corresponde ir primero por ese lado, etc. ¿No? Para eso, de allí podría la autoridad sanitaria, digamos, apoyarse para la gestión y la resolución de los problemas de los eventos de salud que existen en la población. Pero no nos olvidemos nunca que estamos haciendo un estudio descriptivo. Un diagnóstico de situación de salud lo que hace es mostrar la foto de lo que ocurre con el estado de salud de una población en un momento determinado. En este caso es un año. Puede ser el año que ustedes hayan elegido, ¿sí? No puedo hacer, o sea, no puedo aparecer en mis conclusiones, por ejemplo, que no sé, el basural a cielo abierto es el responsable de las diarreas que se observan en los niños de la población. Porque eso yo lo podría decir si hubiese hecho un estudio de tipo analítico, ¿no? Donde tengo un grupo de expuestos, un grupo de no expuestos, un grupo de casos, un grupo de controles, etcétera, con el tipo de, digamos, de diseño epidemiológico que a ustedes les parece que se decidiera tomar, pero de otra naturaleza. Esto es un estudio de tipo descriptivo, ¿sí? Se hace solamente un diagnóstico de lo que está pasando y no puedo atribuirle ninguno de los resultados o los eventos observados a ninguno de los determinantes que sí seguramente van a encontrar, porque van a encontrar basuras a cielo abierto, con roedores, con alimañas, van a encontrar contaminación del aire, contaminación del agua, pobreza extrema, bueno, un montón de cuestiones que las van a encontrar y son determinantes de la salud, pero no podemos atribuírselo directamente a ninguno de los eventos de salud observados en particular, porque para eso hay que demostrarlo, y para demostrarlo hay que hacer otro tipo de estudio de investigación. ¿Sí? Esto digo porque a veces uno tiene la tendencia, porque el sentido común lo dice, digo, esto es decir, no, no sé, en este barrio no hay agua potable. Bueno, las diarreas las puede, el sentido común me dice que yo podría asociar esas diarreas a la falta de agua potable, pero tengo que demostrarlo, porque puede haber alguna otra cosa, alguna otra variable que esté jugando que también esté sumando a ese resultado diarreas. ¿Sí? Entonces, recuerden eso, digamos, no hacer este tipo de inferencias, de cuestiones que nosotros podemos tener alguna hipótesis al respecto, podemos suponer, pero no lo podemos afirmar, a eso me refiero, que a veces aparece, en las conclusiones suele aparecer esto de que por culpa porque hay esto, entonces aparece este problema de salud y esto quería aclararlo para que no entremos en esa dinámica. Bueno, en ese ejemplo en particular, ustedes tendrían que establecer la priorización, resultaron, pónganse las diarreas y la caracterización de la población, ¿sí? En función de los datos que obtuvieron, ¿sí? Esa población tiene falta de agua potable, tiene basurales a cielo abierto, etcétera. O sea, no dicen qué es la causa, sino que se presentó esa priorización y cuál es la descripción de esa población. Nada más, ¿sí? No pueden establecer causalidad, ¿sí? Bien, entonces, estamos en, una vez finalizadas sus conclusiones, ya es la presentación formal, ¿sí? El formato de edición de ese archivo. Obviamente la bibliografía utilizada según las normas APA, ¿sí? También están contempladas dentro del material que está en la plataforma, ¿sí? Bien, un temita. Parece bastante obvio, parece bastante simple, pero que a la hora de realmente realizarlo, cuando ustedes hacen un resumen del proyecto, ¿sí? El resumen se refiere a los datos concretos que obtuvieron en el proyecto.
no a la metodología que utilizaron para hacer el proyecto. ¿Se entiende? A ver, concretamente, yo establezco un resumen, obviamente en mi resumen va a figurar cuál es el objetivo del trabajo, ¿sí? Dentro de lo que es la introducción, bueno, cuáles son las características de esa población, cuál es la población, características mínimas, cantidad de población, cantidad poblacional, una característica demográfica puntual, ¿sí? Y después en resultados, ¿sí? Tengo que consignar cuáles son los principales problemas de salud, cuáles fueron priorizados, ¿sí? Para llegar o arribar a mis conclusiones referidas puntualmente a los resultados que obtuve, ¿sí? Digo esto porque muchas veces el resumen se presenta no como un resumen de los datos obtenidos, que es justamente, no es un resumen de trabajo, en realidad lo que presenta, ¿sí? Es el resumen de lo realizado y de lo obtenido en cuanto a los resultados. Y muchas veces cuando se presenta un resumen de una actividad de carácter académica, en realidad se presenta un resumen de lo que se realizó, no de lo que se obtuvo, ¿sí? De la metodología que se utilizó para la realización del trabajo, ¿sí? Y no de los resultados obtenidos. ¿Sí? Por ejemplo, en introducción, y se realizó la caracterización de una población en función de los componentes demográficos, estructurales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después, a continuación, se priorizaron los problemas de salud, ¿sí? Pero en ningún momento se establecen cuáles fueron los problemas de salud de esa población. No se establece cuál fue la población, cuál fue el año de estudio. ¿Sí? Parece algo obvio, pero para evitar, ¿sí? Esos inconvenientes, ya lo establecemos operativamente desde este encuentro. Bien, ahora bien, si ustedes recuerdan cómo estuvimos en la charla anterior, bueno, esto es a modo de síntesis cómo les va a quedar el trabajo elaborado, ¿sí? La portada que ya la estuvieron realizando o modificando en función de la primera devolución, el resumen del trabajo, ¿sí? Que ya estábamos diciendo en qué consistía ese resumen, el objetivo, la descripción, etcétera, todo esto, excepto el componente epidemiológico, ustedes ya lo venían desarrollando, ¿sí? Después vamos a charlar un poquito si tienen alguna duda con respecto a la primera entrega y a la primera devolución, a ver si quieren, si les generó alguna duda, alguna inquietud, pero eso lo vamos a ver al finalizar esta pequeña presentación de ordenar un poquito cómo sería este trabajo en cuanto a los plazos de presentación y devolución. Bien, obviamente consignar las fuentes de datos, de dónde se obtuvieron esos datos, cuáles fueron los principales problemas de salud, la priorización de los mismos, las conclusiones y la bibliografía según normas APA. ¿Sí? Bien, eso es a modo de ejemplo, ¿sí? Cómo va a quedar estructurado su trabajo a la hora de la presentación. Bien, vamos al tema de los plazos, ¿sí? Ustedes ya tuvieron la primera entrega, ya tuvieron la primera devolución. Ahora, el día 16 de septiembre, no a partir, el día 16 de septiembre, ¿sí? Porque por ahí a veces se presta a confusión el a partir. No, no. El día 16 de septiembre ustedes tienen que subir el trabajo. Si hubo algún inconveniente con algún grupo en particular, bueno, ustedes han visto que hemos tenido consideración al respecto. Pero, Pero, pero es bueno que se comuniquen. Si algún problema sí, no sí, sí, sí. puede el día 16 del 9 subir el trabajo porque le faltó algo, por lo que fuere, se comunican con su tutor, se comunica con con la Coordinadora. coordinadora, con quien sea, e informen que están teniendo una dificultad, que se van a demorar, y ahí se les va a decir, bueno, se les va o no va a extender el plazo de acuerdo a a las circunstancias, pero por favor, no lo dejen, digamos, librado a que no lo subo y lo subo después. ¿Sí? Si no lo pueden subir, por favor, comuníquense. Concretamente, entonces, el día 16, ustedes como grupos, ¿sí? Tienen que subir esa segunda entrega. Sobre esa segunda entrega va a haber una segunda devolución, que van a ser las tutoras y los tutores, ¿sí? En esa segunda devolución, obviamente que, insisto, en esa segunda entrega ustedes tienen que entregar todo el trabajo, ¿sí? La primera parte
con las correcciones que ustedes hayan hecho en función de las sugerencias de los tutoras y los tutores, más la segunda parte, que son los datos epidemiológicos, la priorización de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, ya todo el contenido del trabajo práctico. ¿Sí? Con respecto a lo que pide la guía en la etapa 2. ¿Sí? Bien, sobre esa presentación que ustedes van a hacer va a haber una devolución para llegar a una fecha de entrega final del día 7 de octubre. Ese día, ¿sí? Ustedes tienen que, cada grupo va a subir el trabajo, ¿sí? En forma definitiva. Sobre esa presentación, como ya dijimos en el encuentro anterior, ya no va a haber una devolución. Ya ese es su trabajo final, ya es la entrega final. ¿Sí? Va a haber una revisión por parte, obviamente, de las tutoras y los tutores, ¿sí? Pero ya no van a tener una devolución al respecto. ¿Sí? Podrán ver, quizás a través de plataforma, cómo se va desarrollando por ahí la corrección que se pueda llegar a hacer al respecto. ¿Sí? Pero no van a tener una devolución formal como las han tenido en la primera devolución y ahora cuando hagan la segunda. Perdón, la diferencia entre la entrega del día 16 del 9 y la entrega del día 17, 7 del 10 va a ser que ustedes entregan el 16, el tutor va a hacer una devolución y probablemente pueda haber alguna corrección, la tienen que incluir la corrección que les sugiere el tutor y con esa corrección incluida van a hacer la entrega final del día 7 del 10. ¿Sí? Porque en definitiva el formato va a ser muy parecido, pero va a mediar alguna corrección que el tutor que corrige o que lee su trabajo considere que sea necesaria. Y lo van a hacer en la entrega del 7 de enero. Esa corrección, luego por eso dice una nueva revisión de tutoría, porque lo que el tutor va a constatar es que las correcciones que le pidió en la segunda evolución se hayan incluido en la entrega final. ¿Sí? Sí, sí. Guillermina, en cuanto terminemos con esto, te pedimos que escribas tu pregunta, ¿vale? Bien. Para finalizar, ¿sí? Ustedes van a tener que hacer, más allá de la entrega final, que esa entrega va a ser en formato gráfico, si se quiere, ¿sí? O sea, a través de un documento, por dicho, ya sea en Word, PDF, ¿sí? Ustedes, cuando vengan a la instancia presencial, ¿sí? Recuerden que hay dos instancias por una cuestión de operatividad, o sea, nosotros vamos a dividir a toda la corte de este grupo, de este curso, en dos grupos. Un grupo va a venir una semana, que va a ser Del 22 al 5 y el segundo grupo del 29 de octubre al 1 de noviembre. ¿sí? O sea, cada grupo va a tener asignada una fecha, no es que un mismo grupo tiene que venir dos veces, ¿sí? Está claro eso. Cada grupo va a tener asignada una fecha. Todavía no están asignadas las fechas por grupo. Sí, 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 para sí. cancha. Ya cada cual sabe cuándo bien. tiene que venir. Sí, Bien, sí, sí. bien. Entonces, ya cada grupo sabe cuándo tiene que venir a la instancia presencial. En ese momento de la instancia presencial, ¿sí? Una de las actividades, ¿sí? Es la presentación de este trabajo práctico que van a realizar ustedes en forma oral y a través de algún soporte gráfico como la presentación en PowerPoint, etcétera, ¿sí? Donde ustedes van a tener que presentar su trabajo, defender su trabajo y va a tener una calificación. Es decir, que el trabajo final, ¿sí? Del diagnóstico de situación de salud va a estar conformado por la parte, digamos, gráfica en formato de documento que ustedes han entregado, que va a tener una corrección, sumada, ¿sí? A la presentación que ustedes hagan en la instancia presencial. ¿Sí? Se van a evaluar las dos cosas. La presentación escrita con todo el contenido que ustedes han desarrollado y la presentación oral que ustedes hagan del trabajo práctico que han desarrollado. ¿Sí? ¿Queda claro hasta ahí? Entonces, ¿cómo sería la modalidad? Bien. Es una forma de recordatorio, pero esta información la tienen dentro de la guía, ¿sí? ¿Por qué insistíamos en la extensión? Porque bueno, fíjense que el trabajo no tiene que superar las 6.000 palabras.
Por eso en algunas correcciones de algunos trabajos, primera devolución que hicimos, salud, perdón. Insistimos en que cierta información que ustedes presentaban podría acotarse. Por ejemplo, no sé, como ejemplo doy eh, los nombres y las direcciones de, no sé, escuelas o centros culturales o iglesias, etcétera, ¿sí? En realidad no es información que no sea relevante, sino que simplemente por una cuestión de que tenemos un formato que respetar, por ahí esa información se podría resumir contabilizando o totabilizando el número de iglesias, o el número de centros culturales, o el número de escuelas, o el número de unidades sanitarias, ¿sí? Sin necesidad de poner el nombre de cada una y la dirección de cada una, por ejemplo, ¿sí? Con respecto a la presentación de mapas y gráficos y tablas, ¿sí? Insistimos en lo mismo, ¿sí? Por ahí en una primera parte, uno ante, no sé, la cantidad de información, ¿sí? que obtenía o que fue obteniendo en el desarrollo del trabajo, ¿sí? Lo llevaba o la llevaba a incorporar información mediante tablas, gráficos. Bueno, ustedes piensen que en realidad en este informe no debe superar 4 o 5 como mucho, ¿sí? Como máximo. En general, la forma de reducir eso es no duplicando información. Es muy común, por ejemplo, que pongan la pirámide de población y la tabla de donde surgió esa pirámide de población. Pongan la pirámide, ¿sí? Que gráficamente aporta más información, es mucho más simple de leer, y están diciendo lo mismo. La verdad es que les pongo el ejemplo porque es algo de lo que más comúnmente se ve. Hay otras situaciones, pero la de la pirámide poblacional es clásica. Otra por ahí es cuando se habla de la distribución general por sexo, que ponen un gráfico de torta, un pie, de la distribución por sexo, y además y cuando eso se puede escribir en una línea, es decir, qué porcentaje de la población son de sexo, son varones y cuántas son mujeres. Entonces, no hace falta poner un gráfico que muestre eso, si bien puede ser más bonito, pero no es necesario porque ocupa un espacio de recurso, digamos, gráfico, donde yo puedo mostrar cosas que tienen más nivel de complejidad para entenderlo si uno lo lee, que un dato tan sencillo como es esa distribución. Entonces, por ahí la evaluación a la hora de decir, bueno, ¿qué saco, qué no saco? Puede ir por ese lado, no duplicar información. Fundamentalmente, o no incluir gráficos o tablas o incluso mapas donde la información se puede escribir en dos renglones. Sí. Mejorar con los títulos, leyendas y las fuentes, sea figuras y cuadros, y numerarlas, por solo eso, que es uno de los errores. Bien, bien, gracias, Andrea. Bien, por eso fíjense que ustedes tienen determinados requisitos que cumplir en cuanto a extensión de palabras en el trabajo total y extensión de palabras del resumen, ¿sí? Fíjense que el resumen, más de 250 palabras, no puede estar contenido. Esto tiene que ver también, aunque les pueda llegar a parecer arbitrario estos números, ¿sí? No se escuchó bien lo que dijo Andrea. Repito. No, lo que se refería Andrés con respecto a tanto gráficos como tablas, que cada gráfico y cada tabla deben contener su correspondiente título, por supuesto, en el caso de los gráficos, nombres en los ejes y demás, la fuente de donde se extrajo la información para construir ese gráfico, si lo construyeron ustedes, o de dónde lo sacaron, si copiaron y pegaron el gráfico de algún sitio, de dónde fue extraído, y ¿qué más, Andrés? Y que estén numerados, que tengan numeración, porque generalmente cuando uno en el texto hace referencia a un gráfico, a una tabla o a un mapa que presenta, y esa referencia se hace con un número, ¿no? Yo digo, bueno, la distribución por sexo y edad o la pirámide poblacional se observa hasta en el gráfico 1. Y ese gráfico 1, yo lo tengo escrito en el texto, lo tengo que encontrar en algún gráfico. Tienen que estar numerados, deben conservar un orden, no puedo tener el 1, el 7, el 14, porque a veces pasa que lo copian de otro lado. Entonces les queda con el número con el que trae. Bueno, ahí tienen que ver cómo editarlo para que eso le puedan dar la numeración y el orden que ustedes
con el que ustedes vinieron desarrollando el texto. Bien, como vamos diciendo, la idea fundamental de respetar estos formatos no es arbitraria porque se nos ocurrió a nosotros decir, bueno, ¿cuántas palabras? Si pongamos 6.000 y pongamos 250 y 4 gráficos. En líneas generales, ¿sí? En los portales, las revistas de investigación científica a la hora de publicar, tienen determinados requisitos, ¿sí? Que la mayoría son condicentes con respecto a estos números, ¿sí? Entre 5.000 y 6.000 palabras la extensión total, entre 250 o 200, ¿sí? El resumen, entre 100 caracteres, ¿sí? O 20 palabras el título, ¿sí? Eso, fíjense que nosotros lo que tratamos es de incorporar e inculcar, ¿sí? Que ya se vaya delineando una determinada metodología también para lo que es la publicación de los trabajos, ¿sí? Entonces, por eso este trabajo en su presentación tiene determinado formato, ¿sí? Muy similar a lo que podría llegar a ser algún portal o alguna revista de publicación científica, ¿sí? Bien, no nos vamos a extender demasiado en cuanto al formato porque esto ya lo tienen consignado en la guía, pero fundamentalmente lo que queríamos hacer hincapié era en cuanto a la extensión del trabajo y en cuanto a la información que ustedes iban a presentar en ese trabajo, que sobre eso se hizo las correcciones o se le hicieron las modificaciones o las sugerencias. Es decir, traten de abreviar el contenido, traten de no desarrollar demasiado por ahí algún punto que podría ser presentado en forma más resumida para no quitar espacio ni relevancia por ahí a algún otro punto de interés que hace al desarrollo del trabajo. Con respecto a la presentación, ¿sí? Eso era, el punto anterior era a la presentación en formato gráfico de texto digital que ustedes van a subir a plataforma. Ahora, acá vamos a lo que es la presentación del trabajo que ustedes tienen que hacer en la defensa de su trabajo en la instancia presencial, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que la calificación de ese trabajo va a estar dada por la corrección que se haga sobre ese formato de texto, ¿sí? Y a su vez también sobre la presentación que ustedes hagan de su trabajo. Ahora bien, ustedes van a tener durante el transcurso de la instancia presencial, ¿sí? Un día de presentación de los trabajos, donde van a contar con 10 minutos por reloj, ¿sí? Van a tener 10 minutos para hacer una presentación de su trabajo. En esos 10 minutos, ustedes tienen que hacer la presentación diciendo, ¿sí? Fundamentalmente, que realizaron un diagnóstico de situación de salud, ¿sí? De qué localidad, de qué año, ¿sí? Tomaron en consideración para el trabajo. No, insisto, no el año de cursada del 2024, sino el año de referencia que ustedes tomaron para realizar el diagnóstico de situación de salud. 2023, 2022, 2021, etcétera, el que hayan tomado, ¿sí? Van a tener que presentar una descripción bastante breve, pero en lo posible que sea bien representativa, ¿sí? Justamente, ahora que estamos en el tema de investigación, ustedes saben que no siempre se puede estudiar el universo de población que uno tiene, por eso se toma una muestra, y esa muestra como característica tiene que ser representativa. Bien, ustedes en este caso es lo mismo. Ustedes no pueden presentar todo el material que tienen en el formato de texto. Entonces tienen que tomar muestras de determinados componentes que sean representativos de la caracterización que ustedes hagan de esa población o de esa área de estudio. Entonces, lo ideal es que no más de 10 diapositivas, que el Power que ustedes presenten no tengan más de 10, 12 diapositivas. ¿Sí? Se calcula que aproximadamente lleva, ¿sí? 1 minuto por diapositiva, ¿sí? La exposición que uno realiza. O sea que ustedes tienen que tener en cuenta cómo va a ser la distribución de ese material, que primero tienen que seleccionar del trabajo y cómo lo van a presentar, ¿sí? Reitero, fundamentalmente acá lo que hay que presentar es una descripción de cuál es la población en estudio, cuáles son los problemas de salud detectados y priorizados, y cuáles fueron sus conclusiones al respecto.
¿sí? O sea, esos son los ejes sobre los cuales van a girar la presentación que ustedes van a hacer. Tienen 10 minutos, ¿sí? No más. Así que tienen que ser muy concretas, concretos, ¿sí? Y pensar bien y seleccionar bien la información que van a presentar. Obviamente que después también acercamos a las otras características para ayudarlos a la realización de la presentación, ¿sí? Unas otras pautas presentadas acá en esta diapo, pero también aquí es, ¿sí? Esto que allí también, donde dice guía de ayudas visuales y guía general para preparar diapositivas, no es parte de la requisitoria, no es normativa, no es que ustedes tienen que presentar esas características, pero son orientativas. Eh, qué sé yo, el tema de los colores, de los contrastes, para que se lean, porque después cuando se presentan, uno como lo ve en la pantalla de su compu generalmente, es de un modo, y cuando lo presenta a veces se ve diferente, y eso hace difícil la visualización por parte del auditorio. Entonces, bueno, uno tiene que prever todas esas cosas. Pero eso tómenlo como, tal cual como dice ahí, como guía, no como una normativa. No es que tienen que utilizar tamaño de letra entre 18 a 32. No, si quieren usar 16 o quieren usar 34, no pasa nada. Me refiero es que por ahí en ese rango es lo más frecuente y lo que mejor funciona a la hora de visualizar y de hacer la presentación. Lo importante, en realidad, lo más importante de todo es el contenido. Como dice Marcelo, no extendernos demasiado por ahí en la descripción del área geográfica al inicio, que me lleve 8 de las 10 diapositivas y que me queden 2 diapositivas para mostrar todo junto. El componente epidemiológico, los problemas de salud detectados, la priorización y las conclusiones. Porque no voy a estar diciendo demasiado de lo más importante, de lo más necesario, digamos, o de la respuesta al objetivo más claro, que es encontrar los problemas y poder priorizarlos y dar algún tipo de recomendación. Así que tenganlo en cuenta, eso de equilibrar la distribución de la información que incluyan en la presentación lo más equitativamente posible. Entonces, para finalizar, volvemos a recordar, ¿sí? Que es el trabajo práctico, la calificación y la evaluación que se va a hacer al respecto, ¿sí? Va a estar contenido contemplado en lo que es la presentación, por texto, en forma escrita, que ustedes vayan a realizar y subir en plataforma, juntamente con la presentación oral que ustedes van a hacer en instancia presencial. Bien. Con respecto a lo que es esta presentación, creo que ya, o sea, esta segunda entrega que ustedes tienen que realizar, creo que estaríamos eh, cumplimentado los requisitos, ¿sí? Lo ideal sería aprovechar unos minutos de este encuentro para plantear por parte de ustedes si tuvieron inquietudes, dudas, ¿sí? Dificultades en el momento de la realización del trabajo práctico y si tienen alguna duda con respecto a cómo sigue, ¿sí? La segunda parte para la organización del mismo. Bien, yo quería decirles, el doctor Dan Smith tuvo que continuar con su tarea de consultorio y se tuvo que desconectar de la reunión, pero me pidió que, no sé si pasará con alguno de los grupos o de los representantes de los grupos que están presentes, pero en caso de que los hubiera, él observó por ahí en sus correcciones algunas dificultades con algún grupo que, digamos, inició, como Marcelo decía al principio, el diagnóstico de situación de salud partiendo de un evento de salud preexistente y intentando describir el evento de salud y no hacer al revés, digamos. La idea es que yo planteo un área de cobertura, un área de observación, lo describo y como consecuencia de toda la información que yo obtengo sobre ese área, voy a detectar que hay problemas y después los voy a priorizar. Eso sería la lógica del diagnóstico de situación de salud. Y en algunos casos, evidentemente, él ha observado que no pasó eso, que se enfocaron en algún evento de salud, que a veces suele ocurrir cuando uno trabaja por el área asistencial, que quiere o tiene una especialidad y le interesa saber sobre eso, entonces arranca, digamos, con el trabajo al revés. Eso para quien tenga intención de hacer el curso de epidemiología intermedia el próximo año o en algún otro momento, allí sí el planteo es inverso, ahí sí tienen que hacer un proyecto de investigación y va a ser obviamente a partir de un problema que ya
ya conocen y sobre el cual trabajan probablemente. Pero en este caso no es esa la situación. Queríamos más o menos lo tienen que encauzar. Como decía Marcelo, con respecto de esta segunda parte, lo nuestro ya estaría. Quisiéramos escuchar, Guillermina Iglesias tenía una pregunta para hacer. Guillermina, si querés escribirla, tu pregunta, si respondemos a todos. No sé si no podía preguntarla por acá, por micrófono. No se ¿Me te escuchan? escucha, un poquito más fuerte, por favor. ¿Ahí me escuchan? Guillermina, sí. ¿Sí, me escuchan? ¿Ahí Sí, bien? sí, sí. Genial. No, nosotros queríamos consultar, nuestro grupo, somos 5 personas, el grupo 15, Sí. por la instancia presencial final, porque nosotras hicimos todo el trabajo y todas las evaluaciones, pero se nos dificulta ir a Mar del Plata por cuestiones económicas y por cuestiones de tiempo, porque nosotras somos residentes y tenemos que cumplir asistencias en hospitales, entonces no podríamos ir toda una semana. Queríamos saber si existe la posibilidad de hacerlo virtual o de otra manera. Eso. Bien, bueno, no, la verdad es que el curso tiene pautado una modalidad que todos los que se inscriben la conocen al momento de la inscripción, que consiste en toda una parte virtual, todo este transcurso virtual, hasta la entrega del trabajo final, y luego la instancia presencial final en Mar del Plata, en la fecha que le corresponde a cada grupo, según lo asignado. Algunos casos han pedido cambio de fechas, el grupo completo, porque alguno no podía, porque tenía alguna otra actividad, un congreso, un viaje, una vacación, lo que fuere, y nos hemos ajustado a eso, pero no hay otra forma, digamos, de poder finalizar el curso sin la asistencia a la estancia presencial final. Lo que sí tienen aquellos que, por ejemplo, por algún motivo y el que sea, no puedan asistir a la instancia, grupo completo, siempre hablando de grupo completo, eh, es que tienen, digamos, la regularidad en este curso dura 2 años. Por lo tanto, el que en este año no puede venir el año que viene o puede venir el siguiente a la instancia presencial. No hay problema. Va a seguir, no tiene que volver a cursar toda la parte virtual porque ya la tiene cursada y la tiene aprobada, pero tienen que venir a la instancia final. No tenemos otra alternativa con respecto a este curso porque son esas las condiciones con las que se ofrece el curso. Entonces, no estaríamos pudiendo responder a eso más que de esta manera, digamos. Es igual para todos y lo único que no está establecido al inicio es en qué fecha les va a tocar, pero sí el aproximado, siempre es en el mes de octubre, noviembre, segunda y tercera semana de octubre, siempre, todos los años. A lo sumo puede tomar en algunos casos alguna vez a la primera de noviembre, pero en general siempre son las 2 últimas semanas de octubre. Eh, lo que les podemos ofrecer es eso, quien no pueda venir este año, tiene la oportunidad de hacerlo o el próximo año o el siguiente. Hasta 2026 tienen oportunidad de venir a cerrarlo el curso sin necesidad de recursar la parte virtual. ¿Mm? Y otra de las cosas que es importante es que eh, para poder asistir a la estancia presencial final, tienen que estar hasta ese momento, tener aprobadas las 3 evaluaciones parciales, ya sea en primera instancia o en recuperatorio, y el trabajo práctico final. En la última devolución que les va a mandar el tutor, tener 60 puntos o más. ¿Sí? Esto ténganlo claro, porque a veces pasa así, no, yo ya entregué todo, sí, bueno, entregué, pero no aprobé. Y si yo no tengo todo aprobado antes de venir, la instancia final es la última instancia, porque, digamos, tienen que tener de alguna forma aprobados lo que son las evaluaciones de proceso. Y la evaluación de resultado es la que hacemos en la instancia final. Es la última evaluación que tiene este curso porque tiene hecho la evaluación de contenidos y la presentación del trabajo, el cierre de todas las evaluaciones de proceso que se vienen haciendo a lo largo de toda la cursada. Así que, Guillermina, esa es la respuesta que puedo darte. No tenemos otra alternativa con respecto a eso. Lo que sí pueden evaluar es si no pueden hacerlo este año, que lo puedan hacer en otro momento. Sí, no, nosotras realmente cuando empezamos el curso en realidad no sabíamos de la instancia presencial en Mar del Plata, no lo vimos aclarado en ningún lado
y a mí lo que me sucedería es que yo podría ir en representación de todo mi grupo, pero realmente mis compañeras no, o sea, económicamente no podemos ir a Mar del Plata una semana entera. eh, entonces, eso, tal vez tengamos que evaluar directamente dejar el curso a esta altura. Eso es lo que nos preocupaba. No Eh, tenemos la- nadie que nos hospede allá ni nada como para abaratar costos. Y bueno, eso. Pero bueno, muchas gracias. no, no hay por qué. La información con respecto a todo el formato del curso está disponible desde el inicio. En el programa del curso consta, que inclusive que, que el periodo final de instancia presencial consta de 4 días, de martes a viernes, en la ciudad. Eh, Digo, a veces hay mucha información y se le puede pasar por alto, pero la información está disponible. Lamento por ahí que no la hayan podido verificar en ese momento, ¿no? Porque digo, es cierto que ahora, verlo ahora, es como medio tarde, pero bueno, nosotros la dejamos disponible justamente para evitar esto. Uno al inscribirse puede evaluar si va a poder cumplir con toda la requisitoria del curso. Bien, bien. Respondiendo a esa consulta, que no sé quién la había hecho, pero si había alguna otra actividad en la instancia presencial final, además de la presentación, sí. La instancia presencial comienza va a ser el día, tanto para los que vienen en la tercera semana como los que vienen en la última semana del mes, comienza el día martes a las 9 de la mañana y finaliza el día viernes de esa misma semana al mediodía. Durante todo ese periodo tenemos actividades grupales de repaso de contenidos, etcétera. Tenemos alguna clase Sí. específica sobre alguno de los temas centrales de este curso, como es la parte de medición de eventos de salud, sí, y de tipos de estudio, una actividad propia de medición de eventos de salud, una actividad práctica, digamos, una clase la da la doctora María Jimena Marro, y una actividad práctica en grupo donde se trabaja con indicadores y todos los elementos que se desarrollan durante esa unidad de medición de eventos de salud. La evaluación final escrita individual y la presentación de los trabajos prácticos en los formatos que Marcelo les explicó, y además probablemente hay una charla de los integrantes del comité de ética. Digamos, esas son todas las actividades que se desarrollan a lo largo de esos días, eh, con un cronograma que ya lo van a ir recibiendo eh, en estos días, digamos, en la semana previa al tener que venir el primer grupo, ya van a estar recibiendo, van a estar subidas en la plataforma el cronograma para que vean el tipo de actividades, pero hay una serie de actividades que no consta solamente, no se trata solamente de venir a dar un examen. ¿Mm? Porque si fuera solamente venir a dar un examen, la posibilidad de que esto no fuera presencial sería más factible, pero no se trata solamente de dar un examen. Tiene toda una actividad de talleres y grupales y de clases que incluso en algunos casos hasta hacemos algún espacio, generamos algún espacio para aquellos que tuvieron alguna dificultad sobre el último momento para armar el PowerPoint, porque, no sé, tuvieron dificultades o porque lo armaron y les quedó muy largo, entonces se juntan con el tutor y el tutor les da una mano como para arreglarlo y ponerlo en condiciones para el momento de la presentación. Digamos, es una tarea y además tiene una riqueza que es el encuentro con las realidades del resto de los participantes del grupo. Digo, uno trabaja con un grupo que es su grupo de trabajo habitual, y cuando llega a la instancia se encuentra, digamos, con otras realidades, con los diagnósticos de situación de salud de otros lugares que uno no conoce y establecen, digamos, se arman las redes que también son muy importantes para la buena salud de la epidemiología. María Ángeles pregunta, ¿la aprobación del TP es luego del 7/10 o a la entrega el 16/9? La aprobación, esos 60 puntos que yo le decía que ustedes tienen que tener para estar seguros de que pueden venir, la van a tener después de la entrega del 16. ¿Mm? Porque ya ahí
probablemente los que vayan a aprobar podrán tener alguna corrección, pero no va a estar desaprobado a esa altura, seguramente. ¿Sí? Salvo que esté muy mal y que ya venga muy mal y que no hayan hecho las correcciones de la primera devolución y tampoco la segunda devolución, digamos, ¿no? Allí sería cuando ustedes van a saber, pero van a saber con tiempo, quédense tranquilas. Van a saber con tiempo si está aprobado o no. De hecho, hoy si quieren entrar en calificaciones pueden saber qué puntaje tienen hasta hoy. Probablemente vayan a encontrar que tengan menos de 60 porque faltan calificar muchos ítems todavía que son los que van a entregar ahora el día 16. A ver, estamos buscando alguna otra consulta que... Claro. Claro. Si solo un integrante del grupo no puede venir, no pasa nada. Puede venir el resto del grupo. Ahora, ese integrante que no viene y que va a venir dentro de 1 o 2 años, tiene que actualizar su diagnóstico de situación. No puede presentar el mismo diagnóstico de situación que presentó su grupo. Supongamos, el grupo A viene este año y presenta un diagnóstico de situación de salud de la localidad de La Plata del año 2023. Perfecto, vienen 4 de los 5 integrantes. El quinto, que va a venir el año que viene o el siguiente, bueno, el diagnóstico de situación de salud que va a presentar no puede ser el del año 2023 que presentó su grupo. Tiene que ser o de otro lugar o el mismo, pero con toda la información actualizada al año más reciente, digamos. Pero no puede ser el mismo trabajo, ¿se entiende? Quedó claro eso, digo. Puede pasar, porque a lo mejor son 5 y de los 5, 4 se ponen de acuerdo, pueden venir, todo bien, y queda uno afuera. Bueno, ese afuera lo único que va a tener que hacer es actualizar el trabajo con toda la información correspondiente o hacer otro, digamos, pero no hay problema, puede pasar. Nuestro grupo comenzó por la problemática observada, se codificó el encuadre, la entrega del trabajo práctico 2. Cada uno de los integrantes deberá enviar el trabajo realizado. Sí, cuando los... Sí, 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 sí. Sí, sí, o sea, hacen una nueva versión del trabajo con todas las correcciones y la suben, cada cual sube le sube Ah, bien, una persona, uno solo, perdón, uno solo por grupo. Con que lo suba un integrante del grupo, cuando se califica, se los califica a todos. ¿Sí? Es así, era al revés. Beatriz, entonces, del grupo 4, ustedes hagan las correcciones. Y ahora, cuando entregan el día 16, con que lo suba uno de las personas del grupo es suficiente. Y la calificación, cuando el tutor corrija y califique, la van a recibir todos. Por eso es importante que en la portada Bien. pongan los integrantes del grupo. Exacto. Si hicieron el trabajo. Eso es importante, que esté claro quiénes son los integrantes del grupo. De cualquier manera, bien Beatriz, grupo 4, que Ya pudieron cambiarle el encuadre a la forma en que habían... problemática, era justamente empezar por la población, por ver cuál era la problemática. Bien. ¿Había alguna otra, André? ¿Viste alguna otra? Abajo de todo, dice Caro que hay otra. Marcelo González. Después de esa fecha recién sabremos si estamos listos. Claro. Sí, sí, seguramente. Igual, a ver, en la respuesta de Marcelo González. Después ustedes van a entregar el día 16 y los tutores tienen ahí unos días para corregir. Son entre 7 y 10 días, pónganle para corregir. Van a ir subiendo las calificaciones y bueno, los que alcanzan los 60 puntos ahí ya están y tienen aprobadas, por supuesto, las 3 evaluaciones, ya están en condiciones de venir. ¿Sí? Que después a lo mejor tengan que hacer algún ajuste más porque tengan alguna recomendación, bien, pero si ya tienen los 60 puntos, está aprobado. ¿Está bueno hacer los ajustes o las correcciones que les piden la última devolución? Sí, mejor. Siempre es mejor. Pero, digo, si ya tienen ahí los 60 puntos, por lo menos condiciones para venir van a tener. Sí, sí. ¿Qué sucede si de mi grupo desaprobaron 2 de los 4 integrantes? Bueno, pueden continuar adelante los 2 que quedaron. Su trabajo de supervivencia. Exacto. ¿Son de alguna dirección de epidemia? Los que preguntaron eso, sí. Nada, los dos que quedaron, o los que hayan quedado, siguen adelante, presentan el trabajo, si el trabajo está aprobado, van a poder venir. Los que no aprobaron,
no aprobaron. Ya está, si no aprobaron los exámenes, las evaluaciones parciales, ya no tienen la opción de venir el próximo año. Quedaron afuera ya. ¿Sí? Sí, de 2015. Bien. Pero ustedes, los que sobrevivieron a la cursada, pueden venir perfectamente si tienen todo aprobado, no hay ningún problema. Dos cosas. Uno, con respecto a lo que es, digamos, la parte del metodológica. ¿Tuvieron alguna duda? Porque hasta ahora lo que veo son dudas y consultas con respecto a la parte administrativa. ¿Sí? Con respecto a la parte, ¿sí?, conceptual, operativa del trabajo, ¿tuvieron inquietudes? Si tuvieron algún problema o tienen alguna duda con respecto al desarrollo del trabajo, no desde la fase operativamente administrativa, ¿sí? Sino desde, no me refiero a la presentación, la defensa, las fechas, cuándo voy a tener la nota, qué nota voy a tener, etcétera. Sino cómo tengo que realizar el trabajo, el contenido, si tuvieron dudas al respecto, si quieren plantear algún inconveniente que hayan tenido, ¿sí? Si fue posible ejecutar las correcciones que les sugirieron los docentes, los tutores. Porque eso también es interesante, digamos, si hubo una dificultad, no, mira, a mí me pidieron que yo tenía que, no sé, poner determinada cosa y no consigo la información. Bueno, puede pasar eso. Si pasa eso, ¿qué hago? ¿No? El tutor me está pidiendo que ponga datos, no sé, vamos a poner de migraciones internas. Les pongo un ejemplo cualquiera. Y la verdad que busqué y no lo encontré. Bueno, lo aclaro. Tampoco se trata de que no busco nada y en todos lados pongo no conseguir información, ¿no? Digamos, tampoco lo vayamos al otro extremo, porque si no es muy fácil resolverlo. Pero sí, me lo están pidiendo que lo haga. Busco, agoto todos los medios y no tengo digamos, el primer paso sería consultar con el tutor a ver si el tutor les puede sugerir algún sitio, algún lugar, algún ámbito donde puedan obtener esa información que le estuvo pidiendo. ¿Sí? Por ahí pidió la información, pero no sugirió en qué fuente. Entonces, el primer paso antes de descartar es consultar con el tutor. El segundo paso, si no consiguiera, si el tutor los orientara, les dijera, bueno, fíjense acá, allá, en el otro lado, y aún así ese dato no se lo pueden obtener, bueno, por ahí se puede incluir un pequeño párrafo, 2 líneas, se buscó la información en tal lugar y no se encontraba disponible o estaba disponible pero desactualizada, algo de esas características. Pero les vuelvo a repetir, no se acepta que en todos los ítems diga eso, ¿no? Que quede claro, es como una excepción. Facundo, Sí, no, respecto a eso ¿se más escucha? fuerte. ¿Se me escucha ahí? Sí, Sí. Sí. No, respecto a eso de la información, ahí, bueno, aclaraste bien eso de que si no encuentro se puede aclarar, obviamente, si agoté todos los medios. Y en caso de que encuentre algo que sea viejo, por ejemplo, a veces lo que nos pasó a nosotros, muchas veces los datos del censo 2022 todavía es como que no están completamente procesados, o sea, yo por lo menos eso es lo que encontré, ¿viste? Por ejemplo, no sé, las necesidades básicas insatisfechas, ejemplo, yo tengo los del 2010 y tengo mapas interactivos que encontrás de otros trabajos que agarran el del 2010. ¿Se puede hacer lo mismo, por ejemplo, en vez de aclarar no encontré nada, puedo aclarar, encontré la última información disponible correspondiente al censo tanto o directamente no poner nada por... lo que pasa es que es muy sensible, porque vos poner necesidades Claro. básicas insatisfechas del año 2010. Por ejemplo, ¿no? Te digo, porque, tomando el ejemplo que vos pusiste, imagínate Sí, que sí, al año 2024, 14 años después, y con todo, digamos, con todo lo que pasó en el medio, es como claro, que la verdad, esa información no me está diciendo nada, porque seguramente no refleja absolutamente nada de la realidad de hoy. Por ahí bien, buscar otras fuentes, no en el censo, a lo mejor en algún otro tipo de fuentes, de algún organismo, alguna ONG, algún otro tipo de organismo por ahí no tan oficial como puede ser el INDEC, pero es válido, porque es una fuente. Entonces, sí, sí, después sí, podremos ver si hay algún sesgo por la fuente que pueda ser, pero yo te bien, diría que para determinado tipo de información, no, porque el 2010 es como quedó demasiado atrás ya. claro, En perfecto. general, en algunos de los informes que hay hechos ya del censo, hay alguna información por ahí, revisarlo un poco más, y si no, buscar por ahí en otra fuente que no sea tan totalizadora y tan superoficial como puede ser el INDEC, que nos dé alguna información local que vos puedas obtener del municipio. A veces hay algunas
no sé de qué lugar sos exactamente, pero por Sí, ejemplo, yo soy de Puerto Madryn. Eh, Puerto Madryn. de Puerto Madryn, sí. Y ok, ahí, bueno, yo soy de ahí, yo estoy te doy un trabajando en otro ejemplo lado. claro. Acá en Mar del Plata tenemos una organización que es una ONG que hace todos los, con mucha periodicidad, un informe amplísimo de todo el partido de General Porredón, que es el partido Ah, donde está Mar del Plata. Y no es una, o sea, es oficial porque el documento termina estando, digamos, oficializado porque lo respalda el municipio de alguna manera, pero no lo produce el municipio en sí mismo. Alguna información le provee el municipio desde la organización y otra no, está avalada por laboratorios, digamos, una cosa medio casi mixta, y sin embargo es confiable, entonces puedo utilizar también ese tipo de fuentes. Si agoté las que son, digamos, oficiales y ahí no encuentro nada. Obviamente capaz que el censo y sobre todo desagregado a nivel localidad es más difícil. El censo 2022 porque no está tan procesado, es cierto lo que dices. bien, Sí, gracias. muchas veces también No, de nada, información periodística también pueden encontrar. también. Tomás, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, mi pregunta es porque es sobre a la hora de armar lo de la priorización de problemas, es más que nada el tema del concepto este. Cuando me dice la percepción de la valoración del problema por la comunidad, eso es algo que lo que yo pienso, nomás lo que se me ocurre a mí, que puede ser, o le doy un No puntaje, exactamente lo que vos pensás, lo que sino yo puedo. justamente eso. Por ahí para ese tipo de ítems está bueno lo que es la encuesta en la comunidad, ¿no? O sea, uno va vamos a suponer que vos estuvieras haciendo un diagnóstico de una ciudad. Entonces, Ajá, el preguntar a las personas, o sea, capaz si le preguntas, qué opina usted de los casos de tal patología que se observa en la ciudad? ¿O cuál le parece a usted que es el problema de salud más relevante? Eso es ajá. la percepción de la comunidad, en definitiva. No lo que Ah, vos pensás específicamente, porque no olvidemos que nosotros trabajamos todos en área de salud, entonces tenemos un sesgo importante, porque conocemos claro, de los claro. problemas, conocemos las posibles formas de controlarlos, las dificultades para el control de los Ujú, eventos ujú. de salud. Pero la comunidad depende mucho, a ver, la valoración de los determinados eventos de salud depende mucho de la comunidad. No es lo mismo que vos preguntes por el nacimiento de prematuros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Claro. en alguna localidad fronteriza del norte de nuestro país. Seguramente. ¿Por qué? Porque culturalmente son distintos y las concepciones de la salud son diferentes de las personas que viven en un lugar con respecto a las que viven en el otro. Entonces, a eso refiere. No sé si fui clara. O sea que como que tendría que hacer yo un pequeño ahí Un sondaje, por sondeo, ejemplo. claro, Un sondeo ahí. mínimo, o digamos un diálogo con dos o tres personas como para tener una idea que no sea la de ustedes, porque ustedes lo están mirando desde adentro del Claro. sistema de salud. Y la Ah, idea es que lo manifieste alguien que lo está viendo como el usuario, como desde afuera. Entonces decir, bueno, ah, no, para mí el problema más grave que hay, yo cada vez que voy al hospital, el problema más grave que veo es que está todo el mundo tosiendo, que hay muchos niños con problemas respiratorios, por claro, ejemplo. porque Que uno vos ve lo el cuadro sabés, y te da el seguramente, porque estás puntaje dentro del sistema y ese. lo conocés, pero querés saber qué Ah, opina el de afuera. bien, bien, bien. Sí, pues ese me generaba duda, si bien tiene su puntaje Claro, según el cuadrito, pero quería saber de dónde sacaba exacto, esa pequeña información, porque me parecía muy subjetivo qué pensaba yo y la exacto, no. gente, si sabe o no. Tal vez ni siquiera tenés que salir a la calle, digo, por ahí basta con que hables con tu vecino. Claro. ¿Entendés? Que no trabaja en salud, que no es un médico, que no es un enfermero, que no es un bioquímico, que no está dentro del sistema, y Ajá. ver qué opina y qué le parece. Ah, bien, bien, perfecto. Dale, te agradezco. Información. Sí. Claro, acá Andrea nos hace un comentario que también puede ser, la valoración también la puede dar de alguna forma, ¿no? Lo que puede aparecer publicado en los medios de comunicación, algún referente
de un barrio, por ejemplo, o un científico o un referente de un barrio, no sé, qué sé yo, un agente sanitario, o, no sé, por decirte algo, el cura de la iglesia del pueblo, Ajá, ajá. ¿no? Bien, bien. Digamos, te pongo ejemplos para que te des una idea de que tiene que ser algo que uno por ahí lo esté viendo desde afuera del sistema. Ujú. Tomás, Está lo que está perfecto. bueno realmente de ese enfoque, ¿sí? Es un poco, justamente como dijo Fer, cambiar un poco la óptica, ¿sí? Porque Ajá, normalmente la óptica siempre es bastante paternalista, es decir, uno sabe qué es lo mejor para el otro, ¿sí? claro. Y digamos, en este nuevo paradigma de lo que es la concepción del proceso salud-enfermedad en toda su dimensión, ¿sí? Está involucrada justamente la idea de que la comunidad es participativa, ¿sí? No solamente el personal de salud sabe cuáles son los problemas de salud de la población, sino que la Claro, población claro. también sabe y lo percibe y participa activamente, ¿sí? En la Ah, prevención y control de sus propios problemas, ¿sí? Está muy bueno, lo que pasa que también, como vos planteás, como te decía Fer, involucra o deviene también en una situación bastante dificultosa porque tenés que salir a recolectar esa información, que es información que no está consignada en partes oficiales, no está en registros, no está en planillas o fuentes ajá, secundarias, sino que es justamente información de primera mano, ¿sí? claro. Es salir a la comunidad, es la apertura del sistema de salud hacia la comunidad, a esa participación comunitaria en la construcción de lo que es la salud, ¿no es cierto?, de una población, ¿sí? Ajá, ajá. Está Bien. muy bueno el enfoque. Lo que pasa que, insisto, no siempre es fácil de llevar a la práctica, ¿sí? Pero Claro. desde lo conceptual, sí, realmente es muy, muy importante el nuevo enfoque por la participación que se le está dando a la comunidad, ¿sí? Como Ajá. actora o actriz, ¿sí? De la situación propia que vive. Ah, bien, bien. Ah, o sea que, claro. Sí, yo pensé que encerrados nosotros en el grupo nomás contestamos lo que nos... Pues, por ejemplo, pensamos, no sé, sepsis. Y decía, ¿y qué va a saber la gente de sepsis? Porque algo que se escucha en el hospital nomás no es que uno anda y si tuviste un pariente con esa enfermedad, pero si no, no. Nos costaba esa parte. Pero está bien, dale, les agradezco. Bueno, Jimena está preguntando, de acuerdo a la info recabada, ¿cuántas problemáticas de salud debemos plantear? Bueno, esto tiene mucho que ver con la cantidad de información que ustedes reúnan, pero digo, podrán ser 7, 8, 9, 10 problemas de salud, de los cuales después van a tener que priorizar. Pero no es que haya un número, probablemente cualquier evento de salud termina siendo una problemática. Algunas más o menos difíciles, porque digo, yo no voy a minimizar las enfermedades respiratorias por ahí porque los tumores tienen mayor riesgo de muerte. Entonces, los dos son problemáticas de salud, sí, son los dos. Ahora, yo me puedo quedar con algunas de las que observo, de las que tengo información, de las que puedo llegar a, a después abordar el tema de la priorización. Me quedo con las que pueden. Tratemos que sean más de 5, vamos a ponerle un número, tratemos que sean más de 5. 5 o más. Como para darle un número, porque no olvidemos también que este trabajo, si bien a ustedes les puede dar una productividad cada cual para sus servicios, sobre todo aquellos que trabajan en epidemia, pero también es un ejercicio docente donde uno lo está tratando de introducir en el campo de lo que es la recolección de datos y la organización de datos y de alguna manera sacar alguna conclusión al respecto. Vamos a poner que sí, de mínima. Un poquito más, por ahí. De mínimas. Bueno, De mínima. No menos de 5. para que puedan ver entre distintas Diferencia. patologías, ¿no es cierto?, cómo van cambiando los criterios que van a utilizar, ¿sí? Por ahí si tienen eventos, Crónicos, no es lo mismo que los claro, infecciosos. entonces Y por ahí las lesiones tampoco tienen la misma característica, ni que los crónicos ni que los procesos infecciosos. Entonces, digo, pueden ver ahí cada criterio cómo va a impactar en ese problema. pero esto tanto como para que no planteen dos No, problemas y tampoco que tengan que buscar información para tener 20. Entonces vamos a poner un mínimo de 5. ¿Alguna otra consulta? Sí, una cosa un poco más.
Sí, Gastón, bueno, lo del NBI que le contestamos a Facundo, ya espero que haya quedado claro. Sí, otra cosita que quería saber. Sí, vamos ¿Por qué no le planteas bien cómo se puede comunicar? Porque han tenido dudas cómo se puede comunicar con la coordinación. Bueno, bueno, cualquier consulta que necesiten de orden administrativo se pueden comunicar a través de la plataforma por la mensajería interna o bien a la cuenta de mail de Curso EPI Básica. De cualquiera de las dos maneras se pueden comunicar. No sé si hay alguno que quiere aprovechar a hacer algo, una consulta puntual, pero lo pueden hacer a través de sus canales. Bien. Ahí nos No, quedó. Tomás. Bueno, chicos, creo que con esto ya estamos terminando, ya llevamos bastante rato. Si queda alguna otra consulta pendiente, comuníquense con los tutores y los tutores se lo van a responder inmediatamente. De la misma forma, como dice Silvia, a través de la plataforma, con la coordinación administrativa, con mail, y ella les va a responder también con celeridad. La idea es que dentro de las 24 48 horas estemos respondiendo en medida de lo posible. Y bueno, nada, nos vamos a estar viendo con los que vengan en las instancias presenciales. Así que les agradezco mucho la presencia a todos y esperamos sus consultas en caso de que las haya. Sí, utilicen por favor los foros, ¿sí? Justamente esos foros están mencionados en plataformas para la realización del trabajo práctico, para consultas académicas, porque por ahí los que opinan de consultas individuales o inquietudes individuales a través de mensajes, de la mensajería, que no es que uno como tutor o tutora tenga inconveniente en responder, es que quizás si es una cuestión académica, no una cuestión administrativa, ¿sí? Una pregunta o una duda, una inquietud con respecto al trabajo práctico, ¿sí? Esa misma duda puede ser compartida por el resto de los integrantes o por algún otro grupo, ¿sí? Por eso insistimos tanto en la utilización de los foros, ¿sí? No es que nos cueste responder en forma individual, sino el tema es que justamente esa respuesta o esa inquietud planteada y esa respuesta brindada, ¿sí? Sea de utilidad para todos los participantes. Bien, Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que tengan buen día. saludos. Saludos. Cordiales.